Terminar un poco temprano. Primero me disculpo con ustedes por no haber podido estar el día martes en clase, pero pues tuve la defensa de mi tesis de maestría en la San Carlos y por ese motivo pues ya no me fue posible conectarme, pero siempre les agradezco la paciencia y que me hayan aceptado el no poder estar ese día en clases. Hoy vamos a ver el contrato em, de underwriting y joint venture. Entonces, aquí está el contrato de underwriting. Primero vamos a ver cuál es la definición. El contrato de underwriting es un acuerdo mercantil mediante el cual una sociedad emisora de valores, pueden ser acciones, bonos, certificados, se encarga un intermediario financiero, la colocación o aseguramiento de la emisión en el mercado. Esto lo que quiere decir es que una empresa va a emitir, vamos a poner en este caso acciones, y estas acciones yo las voy a trasladar, o sea, esas acciones yo las tengo que vender, porque la idea es que por la emisión de acciones yo pueda obtener ingresos para financiar lo que yo pretendo ejecutar en mi eh, sociedad anónima. Entonces, pongamos el caso, y quizás en Guatemala, como les digo, el mercado bursátil no, o la bolsa de valores no es tan desarrollada como en otros países, pero ¿alguno de ustedes ha escuchado a ChatGPT? Si me pueden levantar la mano, ¿alguno? Sí. Ok, ChatGPT, por ejemplo, es una empresa que no cotiza en la bolsa de valores, pero según lo que se ha estado indicando, esa empresa va a empezar a cotizar en la bolsa de valores. Hoy por hoy, supongamos, esa empresa vale $100 millones, pero quiere crecer, quiere estar en varios mercados. Y entonces, ¿qué pasa? Ahorita es una empresa, no es una sociedad anónima. Entonces ahora se van a transformar en una sociedad anónima y van a emitir más o menos $100 millones en acciones. Ahora bien, para que yo pueda, yo tengo que salir y vender esas acciones, pero yo tengo dudas si la gente invertirá o no invertirá en comprar mis acciones. Entonces, para evitar ese riesgo, yo contrato a un intermediario financiero. ¿Para qué? O compre las acciones y él se encarga de revenderlas, o que coloque esas acciones y me asegure que algunas se van a vender y que él asuma el riesgo sobre el resto, o que sencillamente él lo intente y según lo intente y lo logre, pues es lo único que hará por la empresa. Finalidad económica y jurídica. La finalidad económica permite a las empresas obtener financiamiento a través del mercado de valores, delegando a un profesional la colocación de los títulos ante el público inversionista. Finalidad jurídica, distribuir los riesgos en la colocación entre el emisor y el intermediario, bajo un acuerdo contractual. Este contrato garantiza la gestión de la venta de los valores a cambio de una comisión. Un ejemplo, digamos, que podríamos nosotros utilizar es como que nosotros tenemos un producto como clase que nos va a servir a nosotros la venta de ese producto para agenciarnos de financiamiento. Entonces, si recuerdan el caso aquel del amigo niño que nos vendía los dulces, supongamos que él tiene dulces y hace los dulces
Y entonces él nos va a decir a nosotros, miren, yo no puedo salir a venderlos todos, me cuesta, yo no puedo ir a todas las clases, mientras que ustedes que son ciento y pico, sí pueden salir a cada clase y pueden ir a toda la universidad y es con menor esfuerzo. Entonces hagamos lo siguiente, yo les voy a vender los dulces, les voy a vender 1000 dulces, se los voy a vender a un quetzal cada dulce. Entonces, ustedes se encargan. Entonces, nosotros les decimos, mira, como el riesgo es nuestro de la venta de los dulces, te vamos a pagar a 80 centavos cada dulce. Entonces, nosotros vamos a encargarnos de vender los 1000 dulces, pero él va a recibir los 800 quetzales de una vez. Entonces, él puede utilizar ese dinero para el financiamiento de hacer más dulces posiblemente, pero nosotros nos quedamos con el riesgo de quizás no lograr vender los dulces. Fíjense que estoy compartiendo la pantalla, pero estoy en el PowerPoint. Si alguien tiene alguna duda, por favor, de una vez abre el micrófono y me interrumpe porque no puedo ver si me levantan la mano o si alguien escribe. Entonces se me complica un poquito el poder ver ahí directamente. Naturaleza jurídica. Es un contrato mercantil atípico de colaboración y financiamiento. Tiene los siguientes rasgos. Una comisión mercantil por el encargo de la colocación. Puede ser que se dé una compra-venta porque si asumo yo todo el riesgo, pues le tengo que comprar en ese momento las acciones. Pero si como vamos a ver, hay otro tipo de contrato. En este tipo de contrato, otra modalidad de contrato, perdón. Entonces, puede ser que no se dé la compra-venta. Mandato correntaje cuando actúa en nombre del emisor. En algunos casos se asemeja a un contrato de seguro en cuanto a la asunción del riesgo de colocación. Pero importante, no genera una relación laboral ni una sociedad entre las partes, sino es una relación comercial independiente y onerosa. Ok, vamos a ver. Entonces, está el amigo que nos vende dulces. El amigo nos vende 1000 dulces y nosotros le vamos a pagar 800 quetzales nada más. Y nosotros vamos a salir a vender al mercado, pues los bombones a un quetzal y ahí está nuestra ganancia. Como obviamente son acciones, pueden ser bonos, no podríamos modificar el precio, es decir, ok, no, yo voy a vender la acción a 1.50, no, porque ya las acciones tienen un valor y yo por eso no las puedo vender arriba de ese valor. Entonces lo importante es saber el margen que yo voy a pagar por asumir ese riesgo. Entonces hay una comisión mercantil porque sencillamente el amigo que hace los dulces nos comisiona a nosotros a que vendamos sus dulces. Entonces puede ser que nosotros actuemos en nombre de él si es que nosotros hicimos la compraventa. Pero si hicimos nosotros la compraventa, pues nosotros somos los encargados de vender o no vender los dulces. Si no me estoy dando a entender, por favor, me interrumpen para que. Partes, el emisor, que es la empresa que necesita el capital, que emita las acciones o los bonos. Underwriter, que es o el comisionista, digamos, es el banco de inversión o la casa de bolsa que interviene en la colocación, puede ser también un banco normal. Inversionistas, los compradores finales de las acciones. No están en el contrato inicialmente, pero son involucrados en este asunto. Hay tipos de modalidad, o hay modalidades o tipos de este contrato atípico. En firme, que significa que yo compro todas las acciones, pero yo también asumo todo el riesgo. Significa que si yo no logro vender todas las acciones, yo soy el que va a perder ese dinero que pude haber colocado con alguien más por el mejor esfuerzo. Esto lo que significa es que el contrato únicamente va a ser para intentar vender la mayor cantidad de acciones y sobre esa venta, pues
lograr algún tipo de comisión. Pero el riesgo, aquí el riesgo lo emite el que emitió las acciones. Todo o nada. Si no se logra colocar el 100% de la emisión, el contrato se anula y el dinero se devuelve. Ambos asumen un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo no logro vender todo, pues perdemos ambos, porque yo pierdo mi comisión y él pierde la oportunidad de financiarse sobre las acciones que sí se hayan logrado vender. Entonces es importante tomar en cuenta esa situación. Y stand-by, el underwriter, que es el comisionista, actúa como respaldo. Si se quedan valores sin colocar, él los compra. Entonces, pasemos en el primero al ejemplo de los dulces. Está el amigo de los dulces. Vamos a ver el primero que es en firme. Está el amigo de los dulces y estamos nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Nosotros le vamos a comprar todos los dulces y nosotros nos vamos a encargar de vender o revender esos dulces a los demás. Ahí nosotros ya ganamos una comisión, pero el riesgo es nuestro y no es del emisor o del que nos vende los dulces, porque nosotros le estamos comprando a todos. Entonces, el que se garantiza sus 800 quetzales de entrada y ya no tienen que hacer nada más. Por mejor esfuerzo. ¿Qué pasa por el mejor esfuerzo? Entonces, nosotros venimos y le decimos, ok, danos los 1000 dulces y nosotros los vamos a ir a vender. Pero vamos a intentar venderlo en el plazo de una semana. Si no te vendemos en la semana, te regresamos los dulces que no pudimos vender. Entonces nosotros venimos, agarramos los 1000 dulces y vendimos 800 dulces. Sobre esa venta de 800 dulces, nosotros vamos a tener una comisión y le devolvemos los 200 dulces que no logramos vender. ¿Quién asume aquí el riesgo? Lo asume el emisor porque no sabe qué va a pasar. Y sobre todo, él tiene que pagar una comisión. Todo o nada. Entonces venimos nosotros y le decimos, danos los 100 dulces que nosotros vamos a vender todo en una semana. Pasa la semana y nos hizo falta vender uno. Entonces, como no se logró vender ese uno, el contrato se anula y se devuelve el dinero de la comisión porque nosotros no logramos vender el 100% que se había pactado. ¿Quién asume el riesgo? Ambos, porque tampoco, por un lado, no va a haber comisión y por otro lado, pues tampoco va a haber venta total de las acciones que pretendían que financiaran. Entonces, ambos corremos riesgo de incumplimiento del contrato y también de no tener una ganancia. Y el stand-by es, hagamos lo siguiente. El vendedor de dulces va a salir a vender esos 1000 dulces en una semana. Si esos 1000 dulces no se te venden en una semana, yo te compro los que te sobran. Ok, llega el fin de semana y le decimos, ¿cuántos vendiste? Fíjense que solo vendí 900. Está bien, yo te compro los 100. Entonces, este es los tipos de contratos y modalidades. Solo una pregunta. ¿Vamos bien hasta ahorita? Con uno que me diga que está bien, todo está bien. ¿Estamos? Elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales en los contratos? Generales, el base es el consentimiento y el objeto. Si nosotros tenemos consentimiento y tenemos objeto lícito, pues tenemos un contrato que es válido. Aquí tenemos que agregar que es una causa lícita, que es obtener el financiamiento mediante el mercado de capitales, y la forma. Idealmente, formalizarlo por el tipo de contrato que es. No necesariamente se tiene que hacer en escritura pública, pero se puede hacer. No necesariamente se puede hacer en instrumento privado, pero se puede hacer. ¿Se puede hacer verbal? Si me preguntan a mí, yo pensaría que sí, porque no hay nada que la ley establezca que no se pueda hacer. Pero por el tipo de contrato, yo estimo que debe de hacerse constar por escrito. Ventajas y riesgos. Para el emisor, ventaja, obtiene liquidez inmediata en el primer ejemplo. Mejora su imagen al salir al mercado porque se venden todas sus acciones. Pero el riesgo es que debe proporcionar información completa y veraz. Si yo estoy vendiendo acciones que no están respaldadas o no fueron emitidas correctamente,
yo como comisionado a venderlas, pues no podría venderlas bien y entonces eso provocaría una falencia. Ventajas para el comisionista, digamos, o para el underwriter, es recibir una comisión o ganancia por la diferencia de precio. Si bien asume el riesgo por la no venta de todos los valores, depende de la estabilidad del mercado también, porque puede ser que al momento en que salga a la venta, puede ser que haya más competidores. Supongamos que nosotros vamos a vender dulces naturales de fresa, pero es temporada de fresa, probablemente vamos a tener competidores en el caso que le contaba del amigo que nos vendía dulces en la clase. ¿Cuáles son las cláusulas comunes? Tenemos objeto del contrato, que es precisamos la naturaleza y el número de valores a colocar. ¿Y qué tipo de contrato será? En firme, por mejor esfuerzo, todo o nada, o en stand-by. Que stand-by es mantenerse a la espera. Monto y precio de la colocación, establecer cuál es el valor nominal y cuál va a ser la comisión o el descuento que va a tener. Plazo de colocación, fija el tiempo para vender los valores. Fija el tiempo para vender los valores en el mercado. Como les decía, hay que poner un tiempo para que se vendan. No va a ser para siempre porque la idea es financiar. Obligaciones de información. El emisor debe brindar datos financieros veraces y auditados. Confidencialidad. Ambas partes se comprometen a no divulgar la información sensible. Garantías y exoneraciones. Limita la responsabilidad del underwriter si el mercado cambia o la información del emisor es falsa. Pago de la comisión. Determina el porcentaje o monto por la intermediación. Resolución anticipada. Define causas para terminar el contrato. Cumplimiento, fuerza mayor. Por ejemplo, nosotros íbamos a vender acciones y hubiese sido aquel accidente en las Torres Gemelas, pues es fuerza mayor el que nosotros no podamos vender porque la bolsa de valores cerró. Y en todo caso, sí, bajo qué tribunales de justicia o qué arbitraje competente va a conocer los asuntos relacionados. Ahora, vamos a hacer uso de la herramienta que tenemos aquí. Como aquí pueden escribir, les voy a pedir lo siguiente, que aquí donde están los comentarios, ustedes van a redactar una cláusula que tenga el objeto del contrato. Y ustedes se van a inventar las sociedades o las partes que hicieron. Dos, les voy a escribir aquí las cláusulas que deben redactar. Cláusula número 1, objeto del contrato. La siguiente, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir primero objeto del contrato. Entonces les voy a pedir a todos que ahora ustedes escriban cuál sería o cómo redactarían ustedes la cláusula del objeto del contrato y me la escriben aquí en los mensajes. Tienen 3 minutos para redactarla. Y la envían, por favor. Puede ser que dé puntos a los que escriban. Así que yo que ustedes lo escriben.
Buenas noches, perdone. Las cláusulas son para estos contratos que estamos viendo ahorita. Sí, para el contrato que estamos viendo ahorita. Eh, El Ahora, tema, ajá. sí, acaba de decir que puede ser en escritura pública o privada y puede ser de palabra. Ujú, Ok. sí, pero lo que quiero es que redacten la cláusula que tiene el objeto del contrato. O sea, si entendemos cuál es el objeto del contrato, con base en eso, van a ustedes a redactar el objeto. Ok, Luis Obed, vende el 80% de la mercadería dada en consignación. El contrato de underwriting, y por eso me sirve que escriban ustedes la cláusula, es para el mercado de valores. En su normalidad fue creado solo para acciones y bonos. No es un contrato normal para mercadería. Y segundo, no se da consignación porque entendemos, como hemos visto las modalidades, que hay que pueda yo comprar o vender, que yo pueda asumir el riesgo de decir, ok, no le voy a pagar, sino solo los que están pendientes para que lo tomen en cuenta. El presente contrato no se puede transferir o heredar. Esa será una cláusula del objeto del contrato. Sigan escribiendo, no hay nada, no hay respuestas malas. Aquí todos estamos aprendiendo. Bueno, espero que todos estemos aprendiendo. Títulos, ¿qué títulos? Rodolfo, el presente contrato tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales en adelante se obliga a suscribir y colocar por cuenta propia las acciones realizadas. En adelante el emisor. No, no pueden ser títulos de crédito. Ese sería, digamos, si fueran títulos de crédito, podría ser otro tipo de contrato. Bonos sí se puede. Por ejemplo, bonos del tesoro podrían ser, por ejemplo, vamos a ver aquí, Marco Antonio, compromiso de colocación en firme, la entidad financiera en su calidad de underwriter se obliga frente al emisor a adquirir en firme de una emisión de bonos. Ah, sí, está bastante completa. El objeto del presente contrato no acepta la evolución. El contrato no podrá anularse por no concluir la venta total del producto. Ujú. Este contrato tiene por objeto, como objeto, establecer los términos y condiciones bajo los cuales el comerciante conviene a la ejecución de operaciones en el mercado de valores por cuenta y el riesgo del primero conforme a las disposiciones constenidas. Podría ser. El objeto del contrato es que la empresa financiera A otorgue el financiamiento inicial a la empresa B y coloque en la bolsa de valores la totalidad de las acciones a la empresa B a cambio de una comisión sobre el valor vendido. Podría ser. El presente contrato tiene por objeto donde evalúe la estructura y gestione la colocación de valores.
Puede ser, la entidad financiera se compromete además a colocar, vender títulos, valores entre el público inversionistas en el mercado de valores. Ok, está bien. Ahora les quiero preguntar la cláusula segunda. Ahora la cláusula segunda será la naturaleza del contrato. Redacten la cláusula también, cómo será la naturaleza del contrato. Cuando me escriban la respuesta, pongan entre paréntesis qué entienden por la naturaleza del contrato. Ujú, ujú, ujú. Por medio del presente contrato, el emisor de la empresa financiera. Ajá. La totalidad de la emisión del tipo de valores, muy bien. Ujú. Acuerdo de voluntad, las partes tienen la libertad de negociar y acordar los términos. Ah, es un contrato mercantil por ser la naturaleza. Ok, ¿cómo redactarían esa cláusula?
Presente contrato se establece la modalidad de suscripción en firme. Muy bien, y en virtud del anterior, adquiere la. Muy bien, María de los Ángeles. El presente contrato es de naturaleza mercantil, dado que las partes. Ah, eh, Eric, realizar la aseguración. Podría ser. A ver si alguien más. Los valores es un contrato que se obliga de manera firme a lograr alquilar la totalidad de los títulos. Sí, muy bien, Ángel. Gustavo, el objeto es todo o nada. Si las emisiones. Muy bien, está bien, Gustavo. Ahora, tercera cláusula. ¿Cómo redactarían la cláusula de la comisión? Luego se los voy a enseñar más o menos cómo lo redactaría yo. Pero de una vez les anticipo que el martes que nos toque clase presencial, vamos a hacer un contrato de principio a fin. Así que yo que ustedes llegaría a clases porque puede ser, valgan los 5 puntos. No sé, puede ser. El tercer contrato era, el primero era en firme, el segundo era el mejor esfuerzo, el tercero era todo o nada y el cuarto sería en espera. Vamos a ver cómo redactan el de la comisión. La comisión será cancelada mediante transferencia bancaria a la cuenta que el vendedor designe por escrito mediante cualquier otro medio de pago previamente acordado. Ok, vamos a ver. El emisor pagará una comisión equivalente al total de los valores efectivamente colocados como remuneración. Muy bien. La comisión se establece como un monto fijo por unidad vendida o por transacción. Sí, puede ser. Las partes convienen reconocer. Pues, este supongo que es del otro. La forma en que se calculará la comisión, ejemplo, sobre el valor de la venta. Pero esta, Lisbeth, esta no es una cláusula redactada, solo es como la idea de la base del cálculo, pero hasta ejemplo tiene, pero creo que por ahí no va. El presente contrato estará sujeto a una comisión que devengará a la empresa financiera A por la colocación de las acciones.
La comisión se fija el 5% del total y las acciones colocadas durante el periodo establecido. Ok. Y por último, vamos a poner la cláusula de resolución de conflictos. Listo. Por favor, si me ayudan ahí a dar las respuestas. Vamos a ver. No obstante, si ambas partes así lo acuerdan por escrito, podrán someterse a controversia la ley, el cual llevará a cabo conforme a las normas. ¿Está eso? Sí, está bien. Y si en un plazo de 30 días no se logran acuerdo, las partes acuerdan someter la controversia conforme a la regla. Muy bien, sí. Cualquier conflicto derivado del presente contrato será resuelto primero mediante negociación directa entre las partes. Si no llega a un acuerdo, la disputa se someterá a mediación. Está bien. Toda controversia o conflicto que surja de la interpretación y ejecución. Muy bien. La resolución de conflicto, las partes acuerdan que cualquier controversia, sí está bien, toda controversia o conflicto. Muy bien, sí está bien, Ariel. Cuarta, arreglo de conflictos, las partes serán resueltas de lo contrario mediante mediación. Está bien, las partes convienen cualquier controversia que surja, muy bien, todas las disputas o controversias serán resueltas mediante arbitraje. Ok, bien, les voy a enseñar las que yo tenía manera de ejemplo, no significa que sean únicamente y exclusivamente es que así las tienen que redactar. La idea central, sobre todo esta última cláusula, creo que la tienen. Eh, Cláusula primera, el emisor encarga al underwriter, obviamente aquí iría el nombre de la empresa, la colocación de 100,000 quetzales en bonos corporativos con valor nominal de 100 quetzales cada uno, a un precio de colocación de 98 por bono en un plazo máximo de 60 días. Naturaleza del compromiso. El underwriter, que sería la empresa, se obliga a adquirir en firme, que significa que va a hacer la compraventa, la totalidad de los bonos, asumiendo el riesgo de su posterior venta a terceros inversionistas. La de la comisión. El emisor pagará al underwriter
una comisión del 2% sobre el monto total de las emisiones al momento de la firma del contrato. Cuarta, que esa no se las puse, el emisor entregará los estados financieros auditados de los últimos 3 ejercicios. Ambas partes mantendrán reservas sobre la información no pública. Y quinta, resolución de conflictos. Cualquier diferencia se resolverá mediante arbitraje mercantil conforme al reglamento de la Cámara Internacional con sede en Guatemala. ¿Qué me pareció curioso? Casi todos se fueron por el tema de arbitraje y nadie se fue por la vía de la jurisdicción ordinaria. Es importante que aprendamos a redactar estas cláusulas porque el día de mañana puede ser que les sirvan. Como les dije, no necesariamente significa que ustedes tengan tengan que estar graduados para hacer el contrato, pero es interesante que aprendan a hacer esto. No sé si alguno utilizó alguna herramienta de inteligencia artificial. Para eso son una herramienta, pero la idea es que ustedes sepan incluso qué pedir. Si ustedes utilizaban ChatGPT para alguna herramienta, está bien, no hay ningún problema. Para eso sirven las herramientas. Pero ustedes tienen que saber decirle, ok, quiero una cláusula en la que remita al arbitraje, si en caso, tal y tal. Y está bien. Idealmente, pues tenemos que saber aprender a redactarlas para que el día de mañana ustedes puedan estar en cualquier lugar y puedan redactarlas. Aquí les traía un caso, pero por tema de tiempo, pues no será posible, pero ahí lo tienen para que ustedes lo puedan analizar. Ahora el otro contrato, Joint Venture. El contrato de Joint Venture es un acuerdo de colaboración empresarial por el cual 2 o más personas físicas o jurídicas combinan recursos, capital, tecnología, conocimiento o infraestructura para desarrollar un proyecto común o realizar una operación específica sin perder su independencia jurídica. El término proviene del derecho anglosajón y significa literalmente aventura o empresa conjunta. A manera de ejemplo, hace un tiempo Nestlé y Coca-Cola, por ejemplo, dispusieron que iban a emplear sus conocimientos, infraestructura y recursos para poder buscar hacer un té frío que a la gente le gustara. Y entonces el resultado provocaría que la ganancia fuera para ambos, pero si no le gustaba a la gente, pues las consecuencias o el riesgo era para ambos, ¿verdad? Las pérdidas iban a ser para ambos. Finalidad económica y jurídica. Y la finalidad económica, pues permite a distintas empresas o inversionistas una capacidad y recursos para desarrollar un negocio que individualmente sería más costoso o riesgoso. Y la finalidad jurídica, que es la principal, es la cooperación temporal entre empresarios. ¿Por qué? Porque Nestlé y Coca-Cola, cada quien siguió con sus fuente o su giro de negocios y no significa que se hayan unido, sino que se unieron para un proyecto en específico. Esto es, por ejemplo, como que nosotros en la clase, los que se conectan a la clase hoy versus los que van físicamente, por ejemplo, uno sabe cómo hacer dulces típicos y el otro sabe cómo envolver de forma más económica los dulces. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a unir fuerzas para hacer un producto que se pueda hacer rico y que se pueda también, el envoltorio pueda ser, por ejemplo, biodegradable o que incluso ese mismo envoltorio pueda utilizarse para algo más. No sé, se me ocurre. Pero el día de mañana termina esa colaboración, seguimos ganando nuestras ganancias y se divide, pero no necesariamente nos volvemos una misma empresa. Naturaleza jurídica es un contrato atípico de colaboración empresarial y de riesgo compartido. Puede optar por 2 formas. Joint venture contractual, sin crear una nueva persona jurídica, las partes actúan coordinadamente bajo un contrato. O joint venture societario, se constituye una nueva sociedad, ejemplo, una sociedad anónima limitada que ejecuta el proyecto. Combina los elementos de sociedad mercantil,
Mandato por comisión, asociación en participación. Características principales, la temporalidad. Mientras dure el proyecto, vamos a trabajar juntos. Autonomía jurídica, cada parte mantiene su independencia. Aportaciones diversas puede incluir dinero, bienes, tecnología, infraestructura, el cómo hacerlo. Pueden ser muchas las aportaciones y eso es importante tener claro qué va a aportar cada lado de las partes para poderlo incluir en el contrato. Participación y beneficios, tanto en ganancias como en pérdidas. Hay que pactar cuánto va a ser lo que va a ganar cada uno. Gestión conjunta, se establece un comité o consejo de administración común y el carácter mercantil obviamente es el lucro o la explotación económica. Elementos esenciales, como les he mencionado, objeto lícito y consentimiento son los primeros dos, siempre lo van a tener que tener claro. Las aportaciones o contribuciones, ¿qué va a aportar cada una de las partes? Participación en ganancias y pérdidas y la duración y mecanismos de administración. Cláusulas. Declaraciones, identificación de las partes, objeto, descripción precisa del proyecto, aportaciones que aporta cada parte, participaciones en utilidades y pérdidas, administración y toma de decisiones, si se va a hacer un comité, si se va a hacer una junta, qué se va a hacer y cómo se van a tomar las decisiones. Duración y prórroga, plazo del contrato, propiedad intelectual, protección de las patentes, el know-how y secretos. Financiamiento, cómo se van a aportar lo que cada uno va a aportar y cómo se van a manejar esos fondos. Resolución de controversias, disolución y liquidez. Ahora también quiero que me ayuden aquí a redactar. Vamos a redactar unas... sí, hay dulces de arroz, en efecto, Luis, así es. Entonces, vamos a redactar aquí unas cláusulas también. ¿Cuál quiero que me ayuden a redactar ahorita? Vamos a redactar la cláusula de aportaciones. Invéntense qué va a aportar cada uno.
En el presente contrato de Joint Venture se establece que las empresas aportarán el monto de 200 cada una. Dicha parte debe ser todo dentro de 3 meses. Muy bien, ninguna de las partes podrá retirar. Luis Obed, creo que ahí falta establecer cuál es la aportación. Entiendo los límites de la aportación, pero hace falta agregar ¿qué aportarán? El aporte del capital a suma pagada mediante transferencia bancaria a la cuenta de negocio en 5 días siguientes de la firma. Ajá. Las partes se obligan a realizar las siguientes aportaciones, las cuales se relacionan con la suma de $100,000, la evaluación de aportaciones de especie, las partes acuerdan una especie, casos de prestaciones, tecnología de computadoras, títulos de crédito, tal, se complementa empresa, equipos de computación. Si no es dineraria, es esencial indicar su valor y el método de evaluación. ¿Está bien? Ahí en Diego. Local comercial, sí, pero es una cláusula, digamos, que cada uno debe de aportar. Ahora, la siguiente cláusula, que es también importante, la administración y toma de decisiones. Administración y toma de decisiones. Redacten una cláusula de esas. Muy bien, Lisbeth, esa cláusula también está muy bien. En la administración, las partes acuerdan constituir un comité de administración del GYM integrado por un representante. Muy bien, este comité será responsable. Muy bien, sí, está bien. Marco Antonio, Diego, facultades de la administración, el administrador principal. Será ejecutado para facultar todos los actos de gestión ordinarios necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. Sí.
También Luis Oveda Mezquita Robles, la administración y dirección será ejercida de manera conjunta por a través de un comité, está bien, el cual será integrado por otros, muy bien. La administración de la empresa debe completar la creación de un comité superior en donde 50 personas tienen derecho a voto y vos tienen facultades específicas, muy bien, Gustavo, solo habría que agregar de dónde van a salir esas 50 personas que tienen derecho a voto. Las partes se acuerdan establecer un comité de dirección, ujú, integración, funciones de decisión, está bien, obviamente la idea es ensayar, entonces si lo pueden ampliar, Olivia, muy bien. La dirección será, ajá, que será órgano supremo y tendrá facultades para tomar todas las decisiones. Y el comité estará integrado por 12 miembros. Muy bien, Eric, solo habría que poner de dónde van a salir esos 12 miembros designados. La toma de decisiones será en conjunto igualmente. La administración, Sonia, solo completar la idea. María de los Ángeles, vamos a ver, la administración y toma de decisiones, un órgano de gobierno, la administración, dirección extranjera estará a cargo del comité, 4 miembros, muy bien. La administración del contrato estará a cargo de un consejo de administración compuesto por 2 miembros, uno designado por cada parte, sí está bien. Ariel Armando, en el presente contrato de Joint Ventures, establecen que las empresas AIB aportarán un monto de 200,000 cada uno, dicho parte debe ser completo, pero los 3 meses. Está bien. Y ahora vamos a hacer la cláusula de participación de beneficios y pérdidas.
Veamos. Las partes se acuerdan que la participación será proporcional. La distribución de la utilidad se realizará el cierre de cada ejercicio. En caso que se generen pérdidas, cada uno asumirá la responsabilidad. Muy bien, Luis Oveda. Las utilidades o pérdidas que se generen como resultado de no se distribuirán de forma. Está bien, Ariel. Enrique Herrera, las pérdidas en materiales y productos del contrato se distribuirán 50-50, está bien. Participación de utilidades y pérdidas, la empresa porcelana, acuerdan distribuir a cada uno utilidades y pérdidas de acuerdo a su aportación de cada uno. Siempre tomen en consideración aquí que puede ser que la aportación no haya sido en dinero. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si una empresa A da $100,000 y la empresa B aporta un bien inmueble? ¿Cómo creerían ustedes que se distribuirían las pérdidas y ganancias? A se fija inicialmente en montos, está dividido en números, acciones o participaciones con valor nominal. Si se hace una sociedad anónima aparte, pues está bien. Las partes participarán en las ganancias y soportarán que ganen en la misma proporción de su participación en el total de personas. Sí, está bien. Se realizan en 30 días. Está bien, la participación será igualitaria, igual que los beneficios determinados entre los socios. Pues está bien. Siempre tomen en consideración eso, que las cláusulas deben de blindar a pues obviamente a la parte que ustedes representen, ¿verdad? Entonces siempre es importante que consideren qué es una aportación, qué es una pérdida, por ejemplo, cuándo se considera pérdida, por ejemplo, si se van a reinvertir o invertir. Sí, Diego. Diego, ¿me levantaste la mano? Celic, no encendía mi micrófono, disculpe, buenas noches. Ujú. Respecto a lo que preguntó de que cuando aportan bienes que no son dinero, pues el código mercantil dice que se van a justipreciar los bienes aportados, entonces creo que esto aplica como forma general, ¿verdad, Lic? Sí, obviamente pueden decir el bien inmueble, por ejemplo, vale 1 millón. Puede ser que lo justipreciemos, pero para efectos del contrato que vamos a ejecutar, tenemos que poner cuánto, porque puede ser que yo les voy a, por ejemplo, ok, yo tengo una bodega y ¿saben qué vamos a usar esa bodega? Yo voy a aportar la bodega y ustedes aportan los $100,000 y vamos a justipreciar. eh, Debe quedar más claro. Por eso es que arriba alguien puso que se iba a poner un lugar en la zona 4, pero no lo justipreció. Y eso hay que tenerlo claro. Si lo vamos a justipreciar o si vamos a decir, él va a poner la bodega y yo los $100,000, pero eso equivale a aportaciones 50-50, por ejemplo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta para redactar los contratos. De igual forma, les voy a presentar los que yo tengo, pero les voy a mandar la presentación. Por ejemplo, la participación, las aportaciones, Energía Verde Sociedad Anónima aporta 10 millones y gestionará los permisos ambientales. Esto de gestiona los permisos ambientales, por ejemplo, luego hay que darle un valor porque puede ser o sencillamente, ok, 10 millones y gestiona los permisos ambientales y B, SolarTech aporta tecnología fotovoltaica y asistencia técnica. Y si nos damos cuenta, participación en beneficios, las utilidades netas se distribuirán un 60% para energía verde y un 40% para el SolarTech. Las pérdidas se sumarán en la misma proporción. Administración, la gestión se ejercerá mediante un comité de dirección integrado por 2 representantes de cada parte con voto paritario. Las decisiones relevantes requerirán unanimidad. Igual aquí tenemos una cláusula de controversias, tenemos propiedad intelectual, toda información técnica, permanecerá en quienes las aporten, las partes guardarán confidencialidad, duración, es importantísimo que lo tengamos. Entonces, aquí también hay un caso, pero obviamente por tema no vamos a poder entrar en materia, pero
cuando se las envíe, pues si ustedes tienen la oportunidad de analizarlas, estaría ideal. Bueno, preguntas, comentarios, quejas. Sí, Cristina. Buenas noches, licenciada. Solo una duda. En las Sí. diapositivas yo pude ver de que decían adentro de este contrato que también había como un apartado que decía donde también estaba del contrato de know-how. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que va esto si el contrato de know-how, o sea, es un contrato, va dentro de este contrato o cómo se maneja ahí? Miren, en este sentido podrían hacerse dos tipos de contratos. O sea, podría separarse. Yo puedo hacer el contrato de joint venture y decir, además, por ejemplo, yo voy a aportar el know-how de la receta tal. La puedo incluir en una cláusula directamente ahí y decir, ok, el contrato de know-how es porque yo voy a explicar cómo se hace la receta tal y tal, pero debemos guardar confidencialidad y lo podemos incluir dentro del mismo contrato. O si quieren, pueden hacer un contrato aparte y decir, y respecto al know-how de cómo hacer esta receta, se suscribirá un contrato por aparte entre las mismas empresas contratantes. Entonces lo pueden hacer como una cláusula o lo pueden hacer por un contrato aparte, lo que les sea más factible a la hora de elaborar. Lo que sucede es que lo pueden hacer como una cláusula cuando también no van a necesitar tal vez consignar tantas cláusulas, pero si, por ejemplo, el know-how va a incluir qué pasaría si se filtra la información, qué pasaría si después de que termine el contrato del joint venture, qué pasaría si siguen utilizando ese know-how, entonces ya necesitaríamos un contrato aparte. Todo va a ser dependiendo del contrato, pero las posibilidades son, una, incluir una cláusula relacionada con el know-how, que puede ser necesariamente solo decir cómo lo voy a hacer, porque puede ser que la parte A, por ejemplo, se va a encargar de la receta tal, y el know-how de cómo hacerla únicamente quedará para uso de la parte A, no teniendo que exponer las situaciones a la parte B, de cómo va la receta, por ejemplo. Mientras que si ese know-how va a quedar como parte integral de la receta y ambas partes van a saber cuál es cómo se realiza, entonces quizás valdría la pena hacer un contrato aparte para poder blindar, digamos, las posibles consecuencias que se den de ese conocimiento que se va a transmitir. No sé si con eso di respuesta a tu pregunta, Cristina. Sí, entiendo de que se hace el contrato de joint venture. Ajá. Y ahí se hace la cláusula que se mencione al contrato de know-how. O también se puede hacer el contrato de know-how aparte, y así como vinculado a sí. Y lo ponemos también o sea, que tiene que ir en los dos, por ejemplo, por así decirlo. Sí, por ejemplo, si lo vas a hacer como una cláusula, puede ser que hagamos ahí la descripción de qué incluye el know-how, o, por ejemplo, el know-how de la receta si firmaba un contrato respectivo, solo para que quede claro de que está vinculado a otro contrato, ¿verdad? Ah, ya, sí, esa era mi duda de que cómo hacemos la ahí en una cláusula se puede poner que está vinculado a otro, o por el contrario, pues hacer toda la descripción del know-how en la misma cláusula. Ah, gracias. Es que mi duda era como un contrato dentro de otro contrato, cómo era, pero ya, gracias, Lee. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces ahorita solo termina la clase y yo con gusto les mando las diapositivas. Entonces, que tengan feliz noche, que descansen y nos vemos el martes.